Escapé de México buscando la libertad, pero al volver, me di cuenta de que lo había perdido todo. Creí que el éxito era un boleto de avión de ida, un departamento con vista a tejados europeos y un sueldo en euros. Huí del caos, del ruido, de lo que yo llamaba el desorden de mi tierra. Pero en el silencio helado de mi supuesta libertad, descubrí una soledad tan profunda que congelaba el alma. Y cuando regresé, buscando el calor que había dejado atrás, me encontré con un país que ya no reconocía, o quizás, con un yo que ya no pertenecía a ninguna parte. Esta es la historia de cómo perdí mi hogar para poder encontrarlo de verdad. Mi nombre es Mateo, y durante 5 años, mi vida fue una postal perfecta. O al menos eso parecía en las fotos que mandaba a casa, a mi pequeño pueblo en las faldas de Guanajuato. Yo era arquitecto en uno de los estudios más prestigiosos de París. Desde niño, había soñado con caminar por esas calles, con diseñar edificios que rascaran cielos grises y elegantes. Mis padres, con el esfuerzo de una vida vendiendo artesanías en el mercado local, me habían apoyado en todo. Querían que tuviera las oportunidades que ellos nunca tuvieron, que fuera doctor o abogado, pero mi pasión eran las líneas, los espacios, la creación de refugios en un mundo caótico. Y lo logré. Con becas y noches en vela, me gradué con honores y conseguí el trabajo soñado. Hablaba un francés casi perfecto, vestía trajes a la medida y vivía en un pequeño pero encantador apartamento en Le Marais. Mi vida era un itinerario preciso, del silencio de mi casa al murmullo respetuoso de la oficina, y de regreso. Un ciclo perfecto, limpio, ordenado. Pero en esa perfección, algo vital se había perdido. En París, la soledad era una entidad física, un compañero constante que se sentaba a mi lado en el metro y dormía al otro lado de mi cama. En mi edificio, viví 3 años sin saber el nombre de mi vecino de enfrente. Nos cruzábamos en el pasillo, intercambiábamos un gélido bonjour que moría en el aire antes de llegar al otro, y seguíamos nuestro camino. Nadie te preguntaba cómo estabas. Nadie se preocupaba si no te veían en un par de días. Era la eficiencia de la indiferencia. En la oficina, la distancia era una regla no escrita. Mis colegas eran profesionales impecables. Hablábamos de proyectos, de fechas de entrega, de materiales innovadores. Pero nunca de la vida. Nunca de la familia, de las tristezas, de las pequeñas alegrías. Recuerdo una vez que intenté compartir una anécdota sobre el Día de Muertos, explicando con entusiasmo el altar que mi abuela solía montar. Me miraron con una mezcla de curiosidad antropológica y una pizca de condescendencia. Ah, qué folclórico, dijo uno de ellos, antes de cambiar el tema a la nueva normativa de construcción sostenible. Sentí como mi cultura, mi identidad, se convertía en una simple curiosidad exótica, un souvenir verbal para su tarde. Y luego estaba el racismo sutil, esa corriente subterránea que nunca explota pero siempre está ahí. La sorpresa en los ojos de un cliente cuando mi francés era impecable. El comentario de un superior sobre lo apasionados y poco puntuales que éramos los latinos, dicho como si fuera un cumplido. Me sentía como un fantasma, una versión descolorida de mí mismo, moviéndome por una ciudad que me admiraba como pieza de museo pero que nunca me abrazaría como a uno de los suyos. Mi vida se había reducido a un pasillo estéril, casa, trabajo, casa. Sin el ruido, sin el color, sin la calidez humana que, irónicamente, era de lo que había querido escapar. La nostalgia me golpeaba en oleadas. Cerraba los ojos y podía oler el pozole de mi madre los domingos, escuchar la música de los mariachis en la plaza, sentir el abrazo apretado de mis tías en cada reunión familiar. Recordaba a don Nacho, el de la tiendita de la esquina, que siempre me preguntaba por mis calificaciones. Recordaba las fiestas que duraban hasta el amanecer, donde hasta el vecino más lejano era bienvenido. Ese caos del que había huido era, en realidad, una red de afecto, una comunidad que te sostenía incluso cuando no lo pedías. Y en mi pulcro apartamento parisino, rodeado de éxito y silencio, me di cuenta de que estaba completamente solo, flotando en un vacío existencial. Entonces, un día, tras una llamada con mi madre en la que su voz sonaba más cansada que de costumbre, tomé una decisión. Necesitaba volver. Necesitaba recargar mi espíritu con el sol de mi tierra, con el calor de mi gente. Pedí un mes de vacaciones, compré un boleto y sentí una oleada de esperanza que no había sentido en años. Volvía a casa, al lugar donde todo estaría bien. O eso creía yo. El viaje de regreso fue un descenso gradual de la fantasía a la realidad. Desde la ventanilla del avión, vi cómo el paisaje ordenado de Europa daba paso a la geografía abrupta y apasionada de México. Mi corazón latía con fuerza.
pero al aterrizar en el aeropuerto de Guanajuato, el primer golpe de realidad me recibió con la calidez de una pared de concreto. La terminal, que en mi memoria era un lugar bullicioso y lleno de vida, ahora parecía más pequeña, más desgastada. La burocracia en migración fue lenta, exasperante. Un oficial con cara de pocos amigos examinó mi pasaporte europeo con sospecha, como si mi partida hubiera sido una traición. El taxi que me llevó a mi pueblo olía a polvo y a un motor cansado. Por la ventana, veía un paisaje que me resultaba a la vez familiar y extrañamente ajeno. Las fachadas de las casas, que en mis recuerdos eran de colores vibrantes, ahora parecían desvaídas por el sol y el abandono. Había más negocios cerrados, más carteles de se vende. La pobreza, que siempre había existido pero que mi memoria juvenil había romantizado, ahora se me presentaba cruda, innegable. La bienvenida en casa fue agridulce. Mi madre me abrazó con la fuerza de 5 años de ausencia, pero en sus ojos vi una fatiga que no recordaba. Mi padre me dio una palmada en la espalda, un gesto de cariño masculino que escondía un mundo de preocupaciones. La casa era la misma, pero se sentía más pequeña, más llena de objetos acumulados y de silencios incómodos. Mis hermanos, ya casados y con hijos, vinieron a saludarme, pero la conversación giraba en torno a deudas, a la falta de trabajo, a la salud frágil de mis padres. Yo quería hablarles de mi soledad en París, de mi vacío existencial. Pero ¿cómo podía quejarme de la falta de sonrisas en el metro cuando ellos se preocupaban por cómo pagarían la próxima consulta del médico? Mi sufrimiento europeo parecía un lujo burgués, una frivolidad incomprensible frente a sus luchas diarias. Una barrera invisible se había levantado entre nosotros. Para ellos, yo era Mateo, el triunfador, el que se fue a Europa y la hizo. No podían ver al hombre que había regresado roto por dentro, buscando un refugio que parecía haber desaparecido. Al día siguiente, decidí caminar por el pueblo, buscando los rostros y lugares que anhelaba. Fui a la plaza donde solía jugar de niño. La fuente estaba seca, y en las bancas, en lugar de ancianos contando historias, había jóvenes con la mirada perdida, sin nada que hacer. Busqué a mis amigos de la infancia. La mayoría se había ido. Unos al otro lado, a Estados Unidos, buscando el mismo sueño que yo había buscado en Europa. Otros, a las grandes ciudades como Monterrey o Guadalajara, huyendo de la falta de oportunidades. Logré encontrar a Santiago, mi mejor amigo, en una pequeña cantina que olía a cerveza rancia y desesperanza. Antes era el alma de la fiesta, siempre con una broma y una sonrisa. Ahora, sus ojos estaban hundidos y había amargura en su voz. Me contó que había perdido su trabajo en la fábrica local, que luchaba por mantener a su familia. «Qué bueno que te fuiste, Mateo», me dijo, dándole un trago a su cerveza. «Aquí ya no queda nada. Esto se está muriendo». Sus palabras fueron como un puñetazo en el estómago. Yo había vuelto buscando vida, y solo encontraba fantasmas y resignación. La peor experiencia fue cuando tuve que ir a la oficina del gobierno para renovar mi credencial de elector. La recordaba como un lugar caótico, sí, pero funcional. Ahora era un laberinto de pasillos mal iluminados, de empleados con una apatía monumental. Hice una fila durante 3 horas solo para que una mujer, sin levantar la vista de su celular, me dijera que me faltaba una copia de un documento y que tenía que volver al día siguiente. «Vuelva mañana, joven», dijo con ese tono que aniquilaba cualquier esperanza. La ineficiencia, la corrupción a pequeña escala, él no se puede como respuesta automática a todo. Me sentí furioso, impotente. ¿Este era el México por el que sentía nostalgia? ¿Un lugar donde la simple tarea de existir era una batalla constante contra un sistema roto? La decepción se convirtió en una pesada capa que me cubría. El calor que había venido a buscar se sentía opresivo. La cercanía de la gente, que antes me reconfortaba, ahora me parecía invasiva. Las preguntas de los vecinos sobre mi sueldo, sobre si ya tenía novia francesa, me sonaban a chisme, no a interés genuino. Había idealizado tanto mi tierra que el choque con su dura realidad me dejó sin aire. Estaba atrapado. Ya no pertenecía a la fría y ordenada Europa, pero tampoco encajaba ya en el caótico y herido México que había encontrado. La soledad que sentía en París era limpia y silenciosa, la que sentía aquí era ruidosa, sucia y llena de rostros conocidos que me miraban como a un extraño. Después de 2 semanas de frustración, estaba a punto de rendirme, de adelantar mi vuelo de regreso a París y admitir mi derrota. Pero una noche, hablando con mi madre, ella me dijo algo que se quedó grabado en mi mente. «Mijo, a veces, para encontrar tu lugar, no tienes que volver al punto de partida,
sino empezar en un lugar nuevo. Sus palabras resonaron en mí. Quizás mi error era buscar el pasado. Quizás mi México no estaba en el pueblo de mis recuerdos, sino en otro lugar. Con una última chispa de esperanza, tomé una decisión impulsiva. En lugar de volver a París, iría a la Ciudad de México. Había estudiado la universidad allí, pero la había vivido como un estudiante apurado, sin realmente conocerla. Ahora, la vería con otros ojos. Era mi última apuesta antes de declararme un hombre sin patria. Compré un boleto de autobús y, sin decirle a nadie más que a mis padres, me fui al corazón del monstruo, a la capital, buscando algo que ni yo mismo sabía qué era. El viaje a la Ciudad de México fue un torbellino de emociones. Mientras el autobús devoraba kilómetros, yo sentía que me alejaba de un fracaso para adentrarme en una incertidumbre aún mayor. La llegada a la terminal del norte fue un asalto a los sentidos, el rugido de los motores, el grito de los vendedores, un mar de gente moviéndose en todas direcciones. Por un momento, el pánico me invadió. Había huido de este caos, y ahora me sumergía voluntariamente en su epicentro. Encontré un pequeño departamento para alquilar en la colonia Roma, un lugar que recordaba con cariño de mis días universitarios. Los primeros días fueron difíciles. Me sentía tan anónimo y perdido como en París, pero con más ruido y más gente a mi alrededor. Caminaba por las calles sin rumbo, un espectador más en el gran teatro de la ciudad. Pero entonces, lentamente, empezaron a suceder pequeñas cosas. Milagros cotidianos que comenzaron a descongelar el hielo que rodeaba mi corazón. El primer milagro se llamaba Doña Elvira. Cerca de mi departamento había una pequeña taquería, un local humilde con sillas de plástico y un trompo de pastor que giraba como el centro del universo. Una noche, entré sin muchas ganas, solo para llenar el estómago. La mujer que atendía, de unos 60 años y con una sonrisa que parecía tallada por el tiempo, me miró fijamente. ¿Le doy lo de siempre, joven? ¿2 de pastor y 1 de suadero con todo? Me quedé helado. Era la misma señora de la taquería a la que iba hace casi 10 años. No podía creer que me recordara. Doña Elvira, balbuceé. Ella se rió. Claro que me acuerdo de ti, Mateo. El estudiante de arquitectura que siempre venía con sus libros. Te ves más grande, más serio. ¿Te ha tratado bien la vida? En ese momento, sentí que una compuerta se abría dentro de mí. Alguien me veía. Alguien recordaba quién era yo. Esa noche, los tacos no solo alimentaron mi cuerpo, empezaron a sanar mi alma. El segundo milagro llegó en forma de un viaje en Didi. Tenía que ir al otro lado de la ciudad para una posible entrevista de trabajo. El conductor, un hombre llamado Jorge, era un conversador incansable. En lugar del silencio profesional de los conductores parisinos, Jorge me contó de sus hijos, de sus sueños de abrir un taller mecánico, me preguntó por mi vida, por mi familia, me dio consejos no solicitados sobre el amor y el trabajo. ¿Sabes qué, jefe?, me dijo mientras estábamos atorados en el tráfico de insurgentes. Esta ciudad es un desmadre, pero es un desmadre vivo. Aquí la gente se ayuda. Si te caes, siempre hay una mano que te levanta. A veces para ayudarte, a veces para ver qué traes en la cartera, dijo riendo, pero siempre hay contacto. Su risa era contagiosa, su filosofía, sencilla pero profunda. Me di cuenta de que esa intromisión en mi vida personal, esa familiaridad instantánea que antes me molestaba, era en realidad una forma de conexión, un recordatorio de que no estás solo en el mundo. Los pequeños milagros continuaron. Un día, caminando por el Parque México, un anciano que paseaba a su perro me sonrió y dijo buenos días. Sin razón alguna. Simplemente porque nos cruzamos en el camino. Recordé los pasillos silenciosos de mi edificio en París y sentí una calidez inmensa. En el mercado, la vendedora de frutas me regaló un mango para que pruebe lo bueno de nuestra tierra, Guerito. En el metro, en medio del apretujamiento infernal de la hora pico, vi a un grupo de jóvenes cederle el asiento a una mujer embarazada, creando un pequeño oasis de civilidad en medio del caos. Fue entonces, sentado en una banca en el Zócalo, viendo ondear la bandera monumental contra el cielo azul, que finalmente lo entendí todo. Mi epifanía no fue un rayo de luz, sino una lenta y cálida marea que llenó todos mis vacíos. Había huido de México buscando libertad, y la había encontrado en la forma de individualismo y anonimato en París. Pero esa libertad era fría, estéril. Era la libertad de no deberle nada a nadie, pero también la libertad de no importarle a nadie.
La privacidad europea era, en el fondo, una forma elegante de aislamiento. Y había regresado a México y me había sentido asfixiado por su caos, su ineficiencia, su falta de respeto por el espacio personal. Pero estaba equivocado. El caos no era desorden, era vida en ebullición. El conductor de Didi que te cuenta su vida no es un intruso, es un ser humano buscando conectar con otro. La señora de los tacos que recuerda tu pedido no es solo una vendedora, es la guardiana de tu historia, de tu rutina. El buenos días de un extraño no es una formalidad vacía, es un reconocimiento de que compartimos el mismo aire, la misma calle, la misma humanidad. Me di cuenta de que la calidez que tanto anhelaba no era algo abstracto. Estaba en esas pequeñas interacciones, en esa red invisible de afecto que nos sostiene. Era el que onda, paisano, el necesitas ayuda, el provecho que te dice un desconocido cuando te ve comer. La verdadera libertad no era estar solo y sin ataduras. La verdadera libertad era pertenecer. Era saber que si te caes, habrá un montón de manos extendidas, aunque sea solo para ver el chisme de cerca. Esa tarde, saqué mi cuaderno de dibujo por primera vez en meses. No dibujé los edificios perfectos y simétricos de París. Dibujé el rostro arrugado de Doña Elvira, el caos vibrante del tráfico, la mezcla de arquitectura colonial y moderna que definía a la ciudad. Dibujé la vida, con todas sus imperfecciones y su belleza arrolladora. Llamé a mis padres. Pero esta vez, no les hablé de mí. Les pregunté por ellos, por sus problemas, por sus pequeños triunfos. Escuché, de verdad escuché, por primera vez en mucho tiempo. Entendí que su aparente distancia no era falta de amor, sino el peso de una vida de lucha que yo, desde mi privilegio, no había sabido comprender. No sé qué me depara el futuro. Quizás me quede en la Ciudad de México, quizás encuentre una forma de ayudar en mi pueblo, de devolver un poco de lo que me dio. El camino no será fácil. México sigue siendo un país complejo, lleno de heridas y contradicciones. Pero ya no lo veo con los ojos de un turista decepcionado, sino con el amor de un hijo que ha vuelto a casa. Porque mi hogar no era un punto en el mapa. No era el pueblo de mi infancia ni un elegante apartamento en París. Mi hogar era este sentimiento. Este calor humano que teje lazos invisibles en medio del caos. Huí buscando el silencio y descubrí que mi alma necesitaba el ruido. Huí buscando el orden y descubrí que la vida está en la gloriosa imperfección. Me fui siendo un arquitecto de edificios y he vuelto esperando convertirme en un constructor de puentes. Aquí, en mi tierra, rodeado de mi gente,